Argentina tiene el derecho y la soberanía sobre las islas. Do you think that the UK would agree to that? Because they've been very, Nosotros no vamos a resignar nuestra soberanía a in your words, assassins. un régimen asesino. Es la primera vez que el presidente de Argentina, Javier Milei, confronta a un medio inglés, cara a cara. Y como era de esperar, dentro de los temas de política exterior, se tuvo que discutir el tema de las Islas Malvinas, porque este es un debate histórico entre ambos países. Y si quieren saber qué fue lo que dijo Javier Milei, cómo salió en defensa de Argentina y de las Islas Malvinas, acompáñenme. Acompáñenme porque la oposición ya le está armando una opereta. Y si digo oposición, es porque salió el expresidente Alberto Fernández, más conocido como Títere Fernández, a decir: nos desayunamos con una noticia de la BBC que cuenta que Milei afirma que las Islas Malvinas siguen siendo británicas. En la tarde Milei posa orgulloso abrazando la bandera de Israel, luciendo detrás suyo la bandera de los Estados Unidos. En la primera cláusula transitoria de nuestra Constitución, la nación argentina ratifica a su legítima e imprescindible soberanía sobre las Islas Malvinas, por ser parte integrante del territorio nacional, cita el expresidente. Milei viola sistemáticamente nuestra Constitución, se abraza a la bandera de otro país. ¿Cuándo va a respetar nuestra Constitución? ¿Cuándo va a abrazar nuestra bandera? ¿Cuándo va a respetarnos como pueblo? Y si digo oposición, y no solo Alberto Fernández, es porque Albert Títere no fue el único que salió a decir esto. El gobernador de la provincia de Buenos Aires también salió a decir: la provincia de Buenos Aires va a repetirlo una y mil veces hasta que Milei entienda, las Malvinas fueron, son y serán Argentina. ¿Pero por qué la oposición está tan indignada? Porque leyeron este post de la BBC, el mismo medio que entrevistó al presidente de Argentina, donde titulan un artículo de la siguiente manera: Falklands still British admits Argentina leader. Lo que, traducido por el traductor de Google, es: las Malvinas siguen siendo británicas, admite el líder argentino. ¿Pero dónde? Yo me vi toda la entrevista completa y la vamos a ver a continuación, porque en ningún momento Javier Milei dijo esto. Es más, de hecho, si se fijan bien, este artículo ni siquiera cita las palabras de Javier Milei. No cita, no utiliza las comillas. ¿Y por qué no las utiliza? Porque Javier Milei en ningún momento dijo eso. ¿Pero por qué este medio inglés titula tan malintencionadamente un artículo referido al presidente de Argentina? Quizá porque esta es la única manera de atrapar a sus espectadores, quienes evidentemente son ingleses, o de lo contrario lo hubiesen colocado en español, quienes quizá para reafirmar su sentimiento de soberanía solo pueden utilizar el tema de las Islas Malvinas. Y si lo comento así es porque quizá muchos no están enterados de la realidad que se vive ahora en Reino Unido, pero la inmigración de musulmanes está acabando completamente con Inglaterra como nación. Es más, les comento que lo que están viendo en pantalla son líderes políticos musulmanes que han obtenido bancas como parlamentarios, que son alcaldes, porque la inmigración en Reino Unido de musulmanes ya es imparable, es imparable. Por eso les decía que quizá Inglaterra solamente puede hablar de su soberanía cuando habla de las Islas Malvinas, porque en otro tipo de cuestiones evidentemente no se puede. Quizá por eso la entrevistadora decidió abordar ese tema, que entiende muy bien ella como inglesa, es un tema muy delicado para ambos países. Así que veamos pues cómo se desarrolló la entrevista y si la BBC está contando la verdad. Y si lo que compartió Alberto Fernández y Axel Kicillof y el resto de la oposición es verdad. Por eso los invito a que presten atención. Contra eso, lo que hemos hecho es, digamos, maravilloso. I'd like to move on to foreign policy now, if that's okay. You have promised Argentines a roadmap to making the Falklands, known here as Malvinas, Argentine. What specifically does that roadmap look like? Nosotros creemos que eso siempre tiene que ser hecho en el marco de la paz, y como consecuencia de un proceso de negociación de largo plazo, donde se plantee una discusión adulta, entre dos países que tienen mucho en común y tienen un elemento de discordia y que tenemos que tratar de resolverlo adultamente. Y que obviamente que no es una solución instantánea, sino que es una solución que va a demandar tiempo. Entonces nosotros no vamos a resignar nuestra soberanía y tampoco vamos a tener una situación de conflicto con el Reino Unido. Y nosotros lo que buscamos es una solución en la cual entablar un diálogo para que
digamos, en algún momento las Islas Malvinas vuelvan a la Argentina. What makes you think that the UK would agree to that? Because they've been very clear that they do not want to negotiate this. Bueno, Como vieron, la posición del entrevistador es más que evidente. Como inglesa está defendiendo su soberanía sobre el territorio de las Islas Malvinas. Y Javier Milei muy bien lo sabe, pero pese a eso decidió confrontarla, porque es algo que como argentino no reconoce. puede ser que hoy no lo quieran negociar y después más tarde en el Es tiempo algo que no reconoce y la causa de las Malvinas es algo a lo que no renuncia. Y acá lo deja más que claro. sí lo quieran hacer. Muchas de estas posiciones a lo largo del tiempo han cambiado. Well, how will you convince them? What would you use to convince them? Voy a tratar de convencerlo que ese territorio es argentino y que acorde, digamos, a las especificaciones que se suele utilizar para definirlo de esa manera, Argentina tiene el derecho y la soberanía sobre las islas. What kind of time frame would you offer Argentines for that? Pero estas cosas, o sea, no es una cuestión de decir, de poner deadlines de situaciones que no son tan tajantes para definir. Digo, yo creo que es una negociación de largo plazo y que se puede establecer de la misma manera, digamos, que pasó con China y Hong Kong. Por lo tanto, digo, sí se puede hacer algo y se puede iniciar. So it could be decades. Sí, obvio, digo, de vuelta, pero acá el problema es que usted tiene que pensar en lógica de países, no en lógicas de seres humanos. O Exactamente. sea, en términos de lo que puede ser la vida de un ser humano. El país tiene una vida más larga que un ser humano. Entonces, hay que entenderlo como una cuestión de Estado, de largo plazo, y que además nosotros queremos ir por esas soluciones por la vía pacífica. Digo, porque si no sería hipócrita, si no yo le estaría mintiendo. Entonces, nosotros no vamos a resignar nuestra soberanía. Si Javier Milei dijera que mañana se recuperan las Islas Malvinas, estaría haciendo lo mismo que hizo Alberto Fernández. Sí, el que tanto critica a Javier Milei actualmente por el tema de las Islas Malvinas, se pasaba diciendo que recuperaría las Islas Malvinas colgándose del nacionalismo, colgándose de aquel conflicto que causó tanto dolor. ¿Para qué? Para no hacer nada. Solamente para darse un baño de popularidad, quisiera rascar un poco de aprobación, porque discursos como estos... Fortalezcamos más que nunca nuestro compromiso con Malvinas. Más que nunca, digamos, las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Y la lucha que emprendimos tuvo sentido y no ha terminado. Y vamos a recuperar nuestras islas por la vía pacífica. Y vamos a seguir elevando nuestra voz hasta que el mundo nos escuche. Pero más que palabras no hizo absolutamente nada más, a diferencia de Javier Milei, quien está llevando negociaciones, quien cada vez que se encuentra con políticos, como recientemente el canciller de Inglaterra, le puso sobre la mesa el tema de las Islas Malvinas. Y a pesar de que actualmente Inglaterra se niegue a siquiera hablar de las negociaciones, Milei sigue insistiendo. A diferencia de estos expresidentes que en Argentina sí hablan mucho, bastante de las Islas Malvinas, pero cuando van al exterior no dicen absolutamente nada o se olvidan de todo. Que cuando se trata de los héroes de las Islas Malvinas, los manda a reprimirlos, los manda a gasearlos con bombas lacrimógenas. Policía reprimió con gases lacrimógenos una protesta de veteranos, nuestros veteranos de Malvinas, en la sede central del PAMI. La verdad, reprimir a los veteranos de Malvinas no se puede creer. Los manifestantes reclamaban la normalización de las coberturas médicas y cargos que corresponden a sus hijos, a hijos de veteranos concretamente. Hubo momentos de muchísima tensión y acaban de irse, Germán. Tenían planificado incluso quedarse allí. Sí, era la idea, pero bueno, lo peor pasó en el momento en que ellos, después de acercarse hasta el frente de la sede del PAMI, como no fueron recibidos por ninguna autoridad, como habían solicitado, empezaron a arrojar huevos contra los vidrios que dan a la calle Corrientes. Y ahí la policía Ahí lo ven, miren. reaccionó. ¿De qué manera? De la peor manera, tirando gases lacrimógenos hacia el lugar donde estaban justamente los veteranos en ese momento. Esto pasó durante el gobierno de Alberto Fernández. ¿Y así tiene la cara para decir que él defiende las causas de las Islas Malvinas? Por favor. ¿Saben? Esta es la gran diferencia entre el gobierno de Javier Milei y el gobierno de Alberto Fernández o los gobiernos kirchneristas anteriores. La gran diferencia es que Milei no se cuelga de causas verdaderas, sinceras, no utiliza, no manipula a la gente, a su amor por su patria, a su favor. No promete cosas falsas, como lo hizo tantas veces Alberto Fernández. Porque como vimos en la práctica, el expresidente decía cosas muy lindas de las Islas Malvinas. Pero ¿cómo trataba a los héroes? Yo los invito
a que juzguen a los políticos no por lo que dicen, sino por lo que hacen, porque los hechos demuestran mucho más que las palabras. Pero bueno, continuemos viendo Dirá en otro lo momento, que falta. pero nosotros lo vamos a discutir y por lo menos somos sinceros, vamos de frente y Exactamente. no mentimos. Es decir, me parece una posición mucho más seria y además tenemos un montón de cuestiones en la agenda que podemos trabajar en común y estamos dispuestos a hacerlo. Entonces, creo que es la manera adulta para hacerlo y sin dolor. Was it a provocation, in your view, for David Cameron to visit the islands in February? No. Why not? ¿Por qué no? Porque si, digamos, ese territorio hoy está en manos del Reino Unido, o sea, tiene todo el derecho de hacerlo. No lo vivo como una provocación. De hecho, con David Your foreign Cameron minister tengo... seemed to be unhappy with his visit. Do you disagree with her on that? Hay formas de interpretar las cosas. Yo, digamos, no lo tomo como una provocación. Obvio que cada uno va a defender los intereses de su propio país y eso es entendible y no veo por qué, digamos, él no podía ir. And would you still say you also admire Margaret Thatcher, who was the prime minister during the Falklands? Como vieron, hasta el momento, Javier Milei en ningún rato dijo que las Islas Malvinas no sean Argentina. Reconoció que el Reino Unido actualmente tiene dominio bajo ese territorio, porque es objetivamente la realidad que se aprecia hoy en día, mas no renunció a la causa de las Islas Malvinas, algo que es muy diferente, algo que tendenciosamente este medio, la BBC, decidió tomar para crear un titular bastante tendencioso y encima usando una foto de Javier Milei con la bandera de Israel y la bandera de Estados Unidos de fondo, como si es que estuviese pasado en el mismo momento, cuando fueron actos totalmente separados. Pero bueno, ¿qué podemos esperar? No es la primera vez en la que un medio actúa de esta manera, y ustedes muy bien lo saben. Que no solo pasa en Argentina, sino que pasa en todo el mundo. Algo que por lo visto no sabe Alberto Fernández, o no quiere saber simplemente, porque no creo que hubiese publicado este mensaje si hubiese visto la entrevista, algo que por lo visto no hizo. Pero bueno, ¿qué podemos esperar de un expresidente que pide que se respete la Constitución cuando él fue el primero que la rompió? O si no, recordemos el papelón que se armó en su casa, una casa ubicada en Los Olivos, porque mientras prohibió a todas las personas salir a la calle por trabajar, para cuidar a sus familiares y demás, él organizaba una fiesta en una quinta con su familia y con todos sus amigos. ¿Dónde se quedó la Constitución ahí? ¿La perdió Alberto Fernández o qué onda? ¿Cómo pide Alberto Fernández respeto por la bandera de Argentina? Y es que si bien él no estuvo con la bandera de Israel ni la de los Estados Unidos, él sí que permitió que se utilice para representar a Argentina como nación la huipala, una bandera que ni siquiera es la bandera oficial y nacional de Bolivia. También lo mismo con la bandera de la comunidad LGTB. Si vamos a hablar de banderas, Alberto Fernández termina perdiendo, porque Milei, a diferencia de Alberto Fernández, no usa estas banderas porque le guste. Usa estas banderas porque actualmente dentro de la geopolítica está del lado del occidente, del lado que es representado, encabezado por Estados Unidos y también Israel. Y por último, ¿cómo va a preguntar cuándo va a respetar Javier Milei al pueblo argentino cuando él fue el primero que le faltó el respeto a los argentinos? Y lo pregunto porque respeto no es algo que se haya observado con las constantes mentiras populistas y engaños que lanzó durante su gobierno y que no cumplió. Es por este tipo de cuestiones que la oposición política al gobierno de Javier Milei es todo un desastre, por este tipo de representantes totalmente incoherentes, falsos, hipócritas. Y no sigo porque así nunca se termina el video. Continuemos viendo porque la periodista inglesa sacó una pregunta muy picante, porque preguntó, y todavía diría que también admiraba a Margaret Thatcher. Quienes no conocen a esta figura inglesa política muy representante, les comento que se desempeñó como primer ministro de Inglaterra durante, es decir, en la época en la que a su vez se desarrolló el conflicto bélico por las Islas Malvinas. Por eso es que su nombre es tan controversial, tan polémico en Argentina, porque bajo su mando murieron decenas de argentinos. And would you still say you also admire Margaret Thatcher, who was the prime minister during the Falklands War? Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Eso no quiere decir, digamos, que uno no pueda considerar que quienes estaban enfrente que hacen bien su trabajo. O sea, y no solo admiro a Margaret Thatcher, admiro también a Ronald Reagan en Estados Unidos y admiro profundamente a Winston Churchill. ¿Cuál es el problema?
criticar a una persona, digo, por su nacionalidad o por su raza, digo, es de una precariedad intelectual enorme. Es decir, digamos, yo he escuchado muchos discursos de Margaret Thatcher. Es brillante. Entonces, ¿cuál es el problema? En este punto sé que hay opiniones muy divididas acerca de Margaret Thatcher, porque para la historia de Argentina este personaje es un ser nefasto por lo que hizo y por lo que ya se los mencioné. Pero para la historia, pero bajo la perspectiva de un inglés, Margaret Thatcher es una política que obtuvo logros importantísimos económicos en Inglaterra durante su momento, ya que llevó a cabo una revolución, una restauración liberal de la economía inglesa. Y eso ustedes lo pueden leer en los libros de historia si se ponen a revisar un poco de Inglaterra en ese momento. Lo que estoy tratando de decirles es que hay que tratar de separar la paja del trigo. Una cosa son los horrores que hizo contra la Argentina y otra cosa son las reformas que hizo con su país. Son materias muy distintas. Y creo que una persona con dos dedos de frente, una persona que no cae en el cuento de Alberto Fernández o de Axel Kicillof, se da muy bien cuenta de eso. Let's move to a different part of the world now. Could you describe to me in a sentence what you make of Xi Jinping? Bueno, no tengo una afinidad, digamos, con los sistemas comunistas. Yo creo fuertemente en la libertad. But him personally, what do you make of him? No lo conozco personalmente como para hacer un juicio de valor. Eso sería imprudente de mi parte. Lo que yo sí puedo decir es, yo no tengo problemas que el sector privado argentino haga negocios con los sectores de China, pero digamos, o sea, los valores sobre los cuales está construido el caso chino no son los casos, digamos, de Occidente. Do you still believe, like you said in your campaign, that the Chinese are, in your words, assassins? Yo Dijo dije que el eso. comunismo es un régimen asesino. You talk very tough about China, but it's the reality that you can't No, really... no, eso está muy mal, ¿eh? Una cosa es decir que personas de cierto país, de cierta nacionalidad, son asesinos. Otra cosa muy distinta es denominar de esta manera al régimen comunista de China. Son cosas muy distintas, que por lo visto esta periodista no diferencia, pero yo creo que ustedes sí, porque te hace falta saber mucho para entenderlo. Pero con esto, ¿qué quiero demostrar? Quiero demostrar que ella prácticamente está poniéndole palabras sobre la boca al presidente de Argentina. You talk very tough about China, but it's the reality that you can't really change anything regarding your relationship with them because you rely on China for trade, for foreign investment, for foreign currency. Chinese money at the moment is a lifeline to Argentina. Lo único que es un salvavidas para Argentina es hacer las cosas bien. Y en eso nos estamos ocupando activamente, independientemente de la relación con cualquier país. You still use that word assassins, though, to describe the government there? Y sigue insistiendo. Yo voy a seguir Bueno. usando esa palabra para describir al comunismo. Moving to the US now, who would you like to win the US election? Y creo que esa palabra está muy bien utilizada. Y no solamente lo comento por registro que sale de los fallecimientos que ocasionó el régimen comunista chino. Lo comento también porque de lo contrario, creo que no pasaría esto. Creo que si es que el régimen comunista chino fuera tan bueno y mantuviera tan felices a sus ciudadanos, creo que los chinos no compartirían el mensaje de Javier Milei, no mostrarían admiración, respeto. ¿Y por qué lo digo? Porque yo también, al igual que ustedes, recién me he enterado, porque no hablo chino, que Milei se ha vuelto viral en China, pese a toda la censura del régimen. Algo que Miren. sorprendió y que pocos saben es que Javier Milei también es China. Quizás uno se imagina que sí, pero todos los comentarios deberían ser en contra. Sin embargo, Obvio. no es tan así. Desde las PASO, que hice un video en las redes chinas, en la opinión pública del gigante asiático se veía como imposible que gane e incluso había muchas voces de dudas de la capacidad del presidente de gobernar. Todo esto cambió después del balotaje. Miren mis mensajes privados, todos preguntando por Milei o Milei, como se dice en chino. Desde entonces, uno se puede meter en las redes sociales chinas, buscar Milei y le aparecen cientos de videos hablando del líder libertario. Y para sorpresa de muchos, un 80% de los comentarios son a favor. Por ejemplo, se ha demostrado que Milei es el salvador de Argentina. ¡Larga vida a Milei! Argentina se levantará. Según las predicciones, en 2024 aparecerá un salvador en el mundo. Es Milei. Incluso esperan que en otros lugares aparezcan más Mileis. ¿África tendrá su propio emperador Milei? Miren todos estos likes, es una locura. Hace 15 años que vivo en China y nunca vi un fenómeno semejante con un líder argentino. La opinión pública ama a Milei. Hoy quizás con las barreras idiomáticas no pasa tanto, sobre todo con todo lo que es una inteligencia y demás, traducciones de contenido, subtítulos automáticos, y por eso también que se comunica de forma tan rápida el mensaje. Es impresionante porque pensemos que además estamos hablando de un país donde el discurso y la censura, más allá que haya gente acá de los más intelectuales que vienen a defender el sistema de gobierno chino,
la verdad es que bueno, no se tolera mucho el otro pensamiento, así que creo que se está ganando una guerra cultural muy importante ya. Y ojalá que esto también permita que se despierten otros países. ¿Vos estabas al tanto de lo que venía pasando en China con Javier Milei? Yo no, porque tampoco hablo chino, pero ahora sí que están al tanto y ahora sí que también entienden por qué Milei describe este régimen de una manera tan dura y directa. But I'd like to move on to a different pledge that you made during your campaign. Will you appeal abortion rights that have been recently gained in Argentina? Eso no fue parte de las promesas de campaña, No. aun cuando yo tengo una posición clara pro vida, pero no fue una promesa de campaña. No es una parte que esté hoy en la agenda de la Argentina, digo, a pesar de que yo tenga una posición marcada pro vida, pero no es parte de la agenda. Y si hay algo que se caracteriza, digamos, mi gobierno, es que yo he dicho siempre lo que pienso y además hago lo que dije que iba a hacer. Porque nadie se sorprende de las cosas que estoy haciendo, porque son las cosas que dije que iba a hacer. Si yo dije que iba a aplicar la motosierra y de los 15 puntos de déficit fiscal ya bajé 13, vaya que hay motosierra. El problema es que muchos dijeron que no lo podía hacer, que era imposible. Y nosotros estamos haciendo posible lo que ellos decían imposible. I want to turn now to the future. You've campaigned with a chainsaw, as you mentioned. You've modeled your image. Eso ya lo vi. Haciendo posible lo que ellos decían imposible. De esta manera, Javier Milei acabó con lo que le quedaba a esta periodista. Y es que para rematar la desmintió, ¿no? Porque no sé de dónde se había informado, pero según ella el aborto era una promesa de campaña, cuando no lo era. Que yo lo recuerde, que esté registrado en los medios de Latinoamérica, de Argentina, pero en fin, lo que nos ha quedado en evidencia, por lo menos, es la evidente postura geopolítica de Javier Milei como representante de la Argentina, pues con su política exterior ha colocado a la Argentina en el hemisferio occidental. Y no estoy hablando de territorios, que sí que es evidente, estoy hablando de posición política, porque anteriores gestiones kirchneristas hicieron que la Argentina geopolíticamente esté a favor de Oriente. Por ello, Cristina, Alberto intensificaban los acuerdos, los pactos, las relaciones con China, Rusia, India, etc. Países que gozan con mucha menos libertad que el lado occidental encabezado por los Estados. O si no, pregúntenles a los chinos, ¿no? Que ahora están impactados con la figura de Javier Milei, como ya se los he mostrado anteriormente. Al igual que los ingleses, por lo visto, por lo menos uno de sus medios, ya que tuvieron que tergiversar las palabras de Javier Milei para colocar un título muy tendencioso, que ni siquiera fue citado, porque eso nunca lo dijo literalmente el presidente de Argentina. Igual, conmigo, ustedes ya han visto la entrevista, la parte 2, la parte que nos faltaba, así que los invito a que saquen sus propias conclusiones. Y si no han visto la entrevista completa, si es que no han visto la primera parte, los invito a que lo hagan. Por acá les estaré dejando el video. Me voy despidiendo, me llamo Francesca, por si no me conocen me pueden seguir en otras redes sociales. Los invito a que dejen un me gusta a este video si es que les ha gustado. Y quiero agradecer al último miembro del canal, Pablo Casco. Muchas gracias por aportar voluntariamente con lo que vengo haciendo aquí. Si tú también quieres formar parte de la comunidad, te invito a que pulses el botón que dice unirme. Ahora sí, hasta pronto.